Vamos a continuar con la mesa última, la mesa 6, y nuestro moderador es el maestro Esteban de Jesús Rodríguez Mieles, Colegio de Filosofía. Pues de agradecer también a la maestra Mónica Edil, que el Colegio de Literatura. Muchas gracias, maestra, y continuamos con esta nueva mesa. Maestro Esteban, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. A mí me congratula muchísimo tener el gran honor de moderar la siguiente mesa dentro del presente encuentro del Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero externarles pues mi total gratitud por la consideración y por la invitación a moderar esta mesa. En esta ocasión contamos con el privilegio de escuchar a tres importantes, yo diría, icónicas figuras, mujeres académicas, científicas, de las que me voy a permitir compartir una presentación, así como el título de su colaboración, una a una. Antes les comento a nuestras ponentes que tendrán, bueno, como seguramente ya saben, 15 minutos para su presentación, en caso de contar con un PowerPoint, y 10 minutos para la exposición de infografías. Les aviso que cuando tengan 2 minutos antes de finalizar su tiempo, voy a tocar una campana para hacerles saber y que, bueno, puedan ir perfilando el cierre de su exposición. Al final, desde luego, como ha sucedido en las mesas anteriores, tendremos oportunidad de hacer preguntas a nuestras ponentes. Y sin más, pues vamos a dar inicio. Damos inicio con Giselle Ochoa Hoffman. La doctora Ochoa Hoffman es profesora del Colegio de Matemáticas del plantel 3 e imparte la asignatura en sexto año. El título de su ponencia, una historia de telenovela, enseñar matemáticas a distancia. Si es tan amable, profesora. Muchas gracias, Esteban. Un placer escuchar una voz tan agradable, como siempre te lo he dicho. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para empezar a... Ustedes me dicen si ya la ven completa. ¿Se visualiza? Ya la podemos ver, maestro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, para iniciar con esta experiencia del paso por la pandemia, pues bueno, van más de 2 años que yo no doy clase en la prepa, ¿no? Y ahora he sentido que el computador cobra vida, ¿no? Al tratar de reunir todo un grupo para escuchar mi clase. He de decir que cuando me presentaba en el aula, lo primero que yo veía eran las caritas de mis estudiantes sentados en sus pupitres, intercambiando una charla, comiendo algún tentempié. A veces me sorprendían leyendo un libro o haciendo una tarea. ¿Cómo olvidar cuando escuchaban música y así me enteraba de las novedades musicales del momento, que ahora ya estoy descontextualizada? O he leído libros que por sus comentarios me atrapaban y me inspiraban a leerlos. Cuando impartía las clases, al igual que en presencial, surgía una que otra pregunta y un silencio sepulcral. Pero al ver los rostros de cada uno de mis alumnos, sabía cuando de plano no me entendían absolutamente nada y que tenía que modificar la explicación del tema para dejar el contenido a aprender y ver otra manera de enseñanza. Y bueno, eso cambia. Hasta hace 2 años, la tecnología no es una gran amiga mía, pero pues tuve que empezarla a conocer, ¿no? Y entonces, y en esto dije, bajo estas condiciones de aislamiento, ¿cómo hago que mis estudiantes puedan aprender algo? Y es cuando me empecé a capacitar de manera intensa, tomando curso tras curso, y no solo yo creo que todos mis colegas han hecho lo mismo. Entre ellos manejar una plataforma de videoconferencias. Para empezar, el Zoom no lo podía ni trabajar, ¿no? Inicié con la ayuda de mis alumnos haciendo, cuando fue precisamente el parón en la prepa, sesiones por FaceTime. Pero me era difícil escribir y matemáticas es 90% visual, entonces yo decía, ¿cómo explico matemáticas?
cómo les explico una gráfica o un procedimiento para realizar un límite, donde la verdad es que si viéndolo no le entiendes, pues mucho menos no viendo. Entonces, seguía yo en la búsqueda. Primero traté de grabarme en el pizarrón, ¿no? Y realmente fue un fracaso. Llegué al punto de comprar una cámara para grabar desde el techo de un pizarroncito que yo tengo aquí, o desmontar un cuadro para utilizarlo como un pequeño pizarrón. Pero la reproducción del video era pésima, se movía, se veía pésimamente. No, no, no. Al grado que ni yo sabía lo que había escrito y decía, pobrecitos de mis chavos. En una de esas tantas charlas con compañeros de la materia me recomendaron la tableta de dibujo, pero tampoco me era muy útil porque hay ciertas tabletas que tú escribes y no tienes que ver el monitor mientras vas escribiendo. Entonces tampoco era, realmente yo era un desastre. Así empecé en la búsqueda de una tableta digitalizadora con pantalla que se viera un poco más natural. Y ahora resulta que, pues, la verdad es que es maravillosa porque es como un pizarrón pequeño. Y bueno, yo sentía que ya estaba lista, ya ahora sí, para emprender mi viaje en línea. Y para esto, perdón, dije, bueno, hice todo esto, ¿no? Yo dije, ya puedo enseñar, pero yo para esto vi a mis chavos, ¿no? Sentados más de 7 horas frente al monitor, pobrecitos. O sea, yo ya no podía, o sea, me salían almorranas, la verdad, pobrecitos. Me dolían los ojos, me dolía el cuerpo, era espantoso. Y bueno, pues para ellos también, o sea, si para uno que es adulto esto era horrible, pues no me imagino para ellos. Entonces, en ese sentido, empecé a pensar en otra forma de dar mi clase. Yo siempre me jacté de ser una maestra totalmente presencial. Tomaba los cursos cuando decían enseñanza en línea, pero decía, ay no, yo jamás eso. Pero bueno, ya al ver toda esta situación, decido cambiar mi forma de enseñanza, como dijo el maestro Félix, a la famosa aula invertida, ¿no? Entonces, en este sentido, pues este es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera del aula y con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan un aprendizaje significativo. Y es así que, bueno, me di a la tarea de empezar a grabar, hacer presentaciones en PowerPoint, que eso fue todo un show, y a utilizar, tuve que comprar este software de MathType para poder utilizar matemáticas y a grabarme con un software que es muy intuitivo, que se llama Wonderful, Filmora, más bien dicho. O sea, ese es muy intuitivo, nada más que si es con costos, si no, hay de forma gratuita, pero salen con marca de agua, ¿no? Entonces, pues como todo video, haces tu presentación, pero al hacer esto, elegir los ejemplos y graduar la dificultad para explicarlos, hacer los diseños atractivos, animar la presentación y además hacerlo en el tiempo que debe de ser un video educativo, que no debe de ser excesivo a más de 15 minutos, es todo un reto. Pero bueno, llega la hora de grabar y tú sabes, como siempre se ve interrumpido pues por mis perros que empiezan a aullar, que pasan los tamales, que pasa la basura, pero ya logré grabar y lo subo a YouTube, ¿no? Mi canal en línea, abrí un canal en línea, ya ahorita tengo alrededor de 180 videos, en donde, pues obviamente son todas las clases que he hecho. He sido creadora de materiales y bueno, me ha tocado, ¿no? Pero bueno, seguía con otra cosa, ¿no? ¿Cómo evaluar? Y esto era una historia de terror, era una historia de Stephen King, ¿no? La verdad era llena de emociones encontradas, yo no sabía qué hacer. Y bueno, inicié utilizando Google Classroom, pero era una locura. La verdad es que para matemáticas hay que cortar la imagen, pegarla, hacerla, y no es lo mismo para el área donde solamente el texto es normal o un texto en español. Matemáticas en eso se volvía. Y después decido utilizar Moodle, pero bueno, ese es otro problemón. Moodle no es tan intuitivo, pero la verdad es que las herramientas son muy buenas. Entonces también tuve que aprender a utilizar un lenguaje de programación para escribir matemáticas que hasta la fecha pues estoy volviendo, todavía no lo sé muy bien, se llama LaTeX, y a estudiar para poder hacer esto.
Y en el aula virtual se me permitió diversificar mis reactivos con una evaluación más actual. Ahorita hay una parte que ojalá no nos la quiten, yo rezo, se llama Wiris Quizzes, que sirve para hacer reactivos en matemáticas, mostrando gráficas, etcétera, y es muy bonito. Y surge otra duda, ya tengo mis reactivos, ya tengo todo lo que tengo que hacer, pero ¿cuántas oportunidades les tengo que dar a mis chavos? Porque esto de ellos tienen un confinamiento, tenían una gran cantidad de problemas que analizar, y la verdad, eso se volvía caótico. Entonces tenían que atender la casa, en muchos casos se quedaron sus padres sin empleo o enfermaron, tuvieron que buscar empleo, otros se enfermaron, tenían que cuidar enfermos y bueno, había que dar un mayor número de oportunidades porque la verdad es que a todos nos pasó algo raro. Pero bueno, ya después de que yo hice todo este esfuerzo, ¿qué pensaron mis alumnos con respecto a todo, no? Con respecto a mis videos realizados, resulta que el contenido les pareció muy adecuado. Mi tono y modulación de voz también, aunque a mí nunca me ha gustado, ellos decían que no estaba mal, ¿no? Que ayudaba a la comprensión, el uso de imágenes, donde yo con estos emojis que vieron desde la presentación animaba dar un discurso claro y fluido, y la duración y su intencionalidad didáctica les pareció buena. También es necesario mencionar que el 10% de mis alumnos expresaron que requirieron poco apoyo de otros materiales. Yo sí les pregunté cuántos tenían que ver otras cosas para aprender el contenido. Entonces, esta parte fue muy buena. Y con respecto a las tareas, en este sentido, aquí vemos que a muchos no les parecía que el tiempo fue excesivo o que les daba el suficiente tiempo para hacerlo. Los contenidos de las tareas les parecieron moderados y la cantidad de tareas también era moderada. En esta gráfica Excel existía mucha coherencia, a excepción del tiempo asignado a la realización de tareas. Ahí me quedó todavía esa duda. El 55% consideraba que era mucho tiempo, mientras que el resto opina que es poco. Entonces, ¿cuál es el tiempo justo? Yo todavía esa pregunta la tengo en pie. Y bueno, otros resultados fue que el 92.9 pensaron que las tareas, las actividades fueron diversificadas. Yo les ponía gamificación, como en la mañana decía el maestro Paco, les ponía reactivos en Quizzes. Ahorita me he dado a la tarea de aprender la estrategia de H5P, que es muy buena y que nosotros la tenemos disponible en la Moodle. Y la actividad más aplaudida que me llamó mucho la atención fue una estrategia donde ellos tenían que hacer infografías interactivas por equipo. El 60% opinó que la retroalimentación de tareas y videos fue la suficiente, un 20% la consideró excesiva y el otro decía que era poca. Entonces también esta parte de nosotros cómo mediar con esto es siempre una lata, ¿no? Entonces, en considerar la evaluación resultó que el 95% de los alumnos la consideró adecuada, tanto en sus contenidos como en la dificultad. Este es un factor que me ayudó a decidirme por el aula Moodle como recurso para implementar mis clases. Casi todos mis estudiantes opinaron que la cantidad de temas aprendidos sí les van a permitir afrontar los retos que surjan en los siguientes niveles de estudio, que para mí eso fue una gran satisfacción. Pero bueno, también yo veo que la pandemia tuvo ventajas en cierta manera. Para mí convivir con la familia, evitar el tráfico de la ciudad, no toda la pandemia fue mala, ¿no? Y pues la facilidad de capacitarme en otros países, de convivir con nueva gente, creo que fue muy bueno. Y pues la verdad es que yo sí quiero regresar al aula, no lo voy a negar, pero también me ha gustado trabajar en línea y creo que es bonito hacerlo y convivir con nuestros estudiantes. Pues es un placer, extraño verlos y nos vemos pronto. Bueno, eso creo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ti, profesora Giselle, por este muy interesante balance que, bueno, pone de relieve
los desafíos que en tu caso has tenido en la asignatura de matemáticas, pero sobre todo cómo has librado esos desafíos y a veces esos obstáculos a través del aprendizaje, ¿no? A través de esta transferencia del aprendizaje y del trabajo docente, de la enseñanza. Creo que puntualizas aspectos muy importantes para las matemáticas y para otras asignaturas. De modo que agradecemos mucho tu colaboración. Ya hacia el final haremos otra retroalimentación un poco más específica. Es momento de continuar en esta mesa. Vamos a continuar con Laurelena Cruz Lara, la maestra en ciencias. Laurelena Cruz Lara es directora del plantel 3, Justo Sierra, y pertenece al Colegio de Biología. Ella imparte la asignatura en quinto y en sexto años, y el título de la ponencia que nos compartirá es el siguiente: algunos datos reveladores de violencia contra la mujer por pandemia de COVID-19. Si es tan amable, maestra Cruz Lara. Sí, claro que sí. Muchas gracias, maestro Esteban. Un gusto saludarlos a ustedes, ¿verdad? Nada más díganme si ahí están viendo lo que yo estoy viendo. Lo vemos muy bien, maestra. Ya lo vemos. Ok, bueno, pues justamente yo les quiero hablar en estos 15 minutitos, ¿verdad? Muy breve, sobre pues los datos duros, las estadísticas, los porcentajes de esta violencia contra la mujer y sobre todo en esta pandemia, en estos últimos 2 años, ¿no? De manera muy general, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física. La mayoría es por la pareja, llámese esposo, llámese cónyuge, y también las niñas sufren violencia, ¿no? Esto es parte de una violación de los derechos humanos. Desde que se desató esta pandemia, los nuevos datos indican que se han incrementado, y bien lo decía la maestra Elia y la maestra Marta Sonia, estas llamadas de auxilio, no solamente al 911, sino también a otros centros de ayuda. El acoso sexual y otras formas de violencia sigue siendo en la vía pública, en los espacios públicos y sobre todo en el Internet con este ciberacoso. Desafortunadamente, los que sobreviven o las que sobreviven no disponen de esta información necesaria y desconocen de los medios de los cuales pueden recibir estos servicios, ¿no? Entonces, en algunos países se han hecho grandes esfuerzos por erradicar la violencia, pero pues sobre todo se empezó a dar mayor prioridad por esta pandemia, ¿no? Y aterrizaba o daban las ayudas para cuestiones de los efectos del COVID. Sin embargo, la base de datos mundial sobre la violencia contra las mujeres proporciona fácil acceso, ¿no? Sabemos que en los distintos continentes y con los distintos países, sobre todo aquellos miembros de las Naciones Unidas, tienen en su caso algunos centros y lugares, y sobre todo algunas de ellas que les pueden ayudar. En México existen 52 de ellas. Ahora, esta violencia sexual contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, pues el 6% de las mujeres declaran haber sido objeto de violencia sexual por parte que no es necesariamente su marido, su pareja, su esposo, ¿no? Sigue habiendo un estigma, sobre todo en América Latina, esta parte del machismo. 15 millones de niñas y adolescentes entre los 15 y los 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas. Y de acuerdo con los datos disponibles de 30 países, solamente el 1% han pedido una sola vez ayuda profesional. Por ejemplo, en Medio Oriente y en África del Norte, entre el 40 y el 60% de las mujeres han experimentado acoso sexual en la calle. No solamente estos comentarios hirientes o lascientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, el mamacita, te ves muy bien, estás como quieres, y este tipo de situaciones por las que cualquier mujer hemos pasado. También implica persecución. ¿Cuántas veces no hemos sido perseguidas? De repente sentimos esas miradas morbosas, ¿no? Entonces, entre el 31 y el 64% de los hombres
dijeron haber realizado estos actos. Y lo más interesante es que estos hombres han sido jóvenes, además con más estudios, y sobre todo aquellos que habían vivido una violencia cuando eran más pequeños, eran más proclives a participar en estos acosos callejeros. Otro tipo de violencia, pues, es la trata de mujeres. En el 2018, de cada 10 víctimas de trata de personas se detectaron a nivel mundial, 5 eran mujeres adultas, pero también estaban asociadas a ellos 2 niñas, ¿no? Y esto derivaba en una explotación sexual que generalmente terminaba en situaciones, y como lo vamos a ver más adelante, en situaciones de ciberacoso. Durante la última década, la tasa de matrimonios infantiles a nivel mundial se ha reducido, a nivel mundial, pero sabemos que en México no ocurre eso, ni en México ni en América Latina. Mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años se han casado antes de los 18 años y han caído en un 15%. Esto quiere decir de casi una de cada 4 mujeres, cifra del 2010, una de cada 5 mujeres en el 2020, ¿no? Entonces, siguen habiendo riesgos en este matrimonio infantil. A nivel global, 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020 y 47,000 de ellas, 58%, a manos de sus parejas o de familiares. Desafortunadamente, México, América Latina y el Caribe, no hay evidencia de este progreso, ¿no? Entonces, los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años. La violencia de género en el ámbito escolar, pues también es un obstáculo importante. Sabemos que en una escala mundial de 1 a 3 estudiantes de 11 a 15 años han experimentado este acoso escolar por parte de sus compañeros y de compañeras. Las niñas y los niños tienen la misma probabilidad de experimentar acoso escolar, pero si bien los niños tienen mayor probabilidad de que las niñas experimenten este acoso físico. Siguiendo con esta parte de esta violencia contra las mujeres, al menos 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sido sometidas a la mutilación genital. Esto ha pasado en 31 países donde se concentra esta práctica y por lo menos 9 de cada 10 niñas y mujeres han sido cortadas. La violencia contra las mujeres y las niñas en línea es uno de los riesgos más comunes que tenemos, y más en esta pandemia en donde hemos tenido que sustituir estas clases de manera virtual y en donde se pueden aparecer correos electrónicos, mensajes de tipo sexual, mensajes ofensivos, insinuaciones ofensivas, imágenes que vienen a través de las redes sociales. El riesgo es mayor entre las mujeres jóvenes de 18 a 29 años y es muy probable que esto vaya en aumento, ¿no? Especialmente desde el inicio de la pandemia de COVID-19, junto con pues también esta prevalencia de las tasas de violencia dentro del hogar. En Estados Unidos, 2 de cada 10 mujeres jóvenes entre 18 y 29 años han experimentado este acoso sexual. Por ejemplo, en Pakistán, el 40% de las mujeres ha experimentado acoso por internet, ¿no? Entonces, la violencia de género en línea es más frecuente o es más dada por los varones, aunque no significa que es lo único, ¿no? En 5 regiones, el 82% de las legislativas, diputadas y senadores de todo el mundo han experimentado también un tipo de violencia psicológica durante su mandato, ¿no? Comentarios sexistas, comentarios de que tú no puedes, mejor vete a trabajar, vete a cuidar a tus hijos, vete a la casa, no sirves para gobernar. Y el 44% reportaron haber recibido inclusive amenazas de muerte, de violación, de agresión, de secuestro contra ellas mismas o contra sus familiares, ¿no? Entonces, estos comentarios sexistas generalmente venían por sus compañeros, ¿no? Por sus colegas, por hombres. El efecto del COVID sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, pues existen primeros indicios de una intensificación de la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Y esto fue gracias a las llamadas de auxilio que se dieron. Y esto se ha quintuplicado. Los datos emergentes sobre las evaluaciones sobre el género y el impacto del COVID en la violencia contra las mujeres, existe que hay una pandemia en la sombra, que no había sido visibilizada, dado a que no habían estos medios en Internet tan masivamente, ¿no? Entonces, la seguridad de las mujeres en el hogar y los espacios públicos en este contexto de COVID crearon que sí hubiera más servicios, pero también que fuera más visible. Hasta octubre del 2021, 52 países habían integrado la prevención y atención a la violencia contra las mujeres y las niñas. 150 países habían adoptado estas medidas para fortalecer los servicios prestados a las mujeres que sobrevivían. Datos en 8 países asiáticos muestran que la búsqueda en Internet, o sea, las mujeres que buscamos o que buscan ayuda por Internet, ha sido aumentado gracias a esta pandemia. Menos del 40% de mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. La mayoría acude con sus familiares cercanos, con amistades, con los vecinos, y muy pocas recurren a instituciones formales para que les den ayuda. Hay legislación sobre la violencia contra las mujeres. Al menos en 158 países han aprobado leyes sobre la violencia en el ámbito doméstico. Y 141 de estos 158 países cuentan con una legislación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, ¿no? Inclusive nosotras, si nos sentimos agredidas en nuestro trabajo, debemos denunciar, porque hay leyes que nos protegen. Factores de riesgo en mujeres y niñas, pues uno de estos factores es el de tener o el de convivir con parejas violentas o que mostraban actitudes y comportamientos que reforzaban esta posición del dominante del hombre sobre la mujer que terminaba en una situación más grave, ¿no? Violencia de pareja en algún momento de su vida. ¿Cuáles son los costos económicos de la violencia contra las mujeres y las niñas? Y solamente aquí 4 datos de diferentes países. Por ejemplo, en Vietnam, los gastos directos y las ganancias perdidas representan casi el 1.41% del Producto Interno Bruto. En Egipto, cada año se emplean más de 14 millones de dólares en dar servicio a estas sobrevivientes de violencia de género. En Marruecos, el costo total de la violencia física y sexual equivaldría a 308 millones de dólares. Y en el 2021, el costo de la violencia de género en la Unión Europea se estimó en 366 millones de euros al año. Entonces, esto implica, pues, muchos gastos para los países. Entonces, es difícil también calcular el efecto psicológico, puesto que las mujeres se sienten inseguras tanto en el hogar como en lo público. Y justamente la pandemia profundizó estas sensaciones de estrés y de ansiedad, ¿no? Para hacer cosas, para podernos desarrollar. Hay factores socioeconómicos que también influyen, ¿no? Por ejemplo, el estrés económico, el hecho de, por ejemplo, un total de 4 de cada 5 mujeres en las cuales los cónyuges no tienen ingresos, admiten que conocen o han experimentado una forma de violencia. La inseguridad alimentaria, el no tener que comer, afirma que la violencia doméstica es algo muy habitual, ¿no? Las funciones económicas de las mujeres dentro del hogar, las cuidadoras de tiempo completo no remuneradas, hacen que esto se visibilice mayormente. No hay edad. No es un obstáculo, porque también se sabe que mujeres mayores de 60 años que sufren violencia lo hacen de manera similar a las que lo sufren, a la que sufren las mujeres jóvenes. Especialmente el 11% de las mujeres acuden a un servicio público, a la policía, y el 10% de las mujeres asistieron a centros de ayuda, llámense refugios o llámense centros de atención para las mujeres. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y con esto quiero terminar.
poner a las mujeres en el centro del cambio de políticas en soluciones y recuperación. Es importante que haya una representación equitativa de las mujeres en los equipos de trabajo, que ahora, si están trabajando con el COVID, también se visibilice esta parte de las mujeres para empezar con el cambio. Proporcionar recursos para poner fin a la violencia contra las mujeres en los planes y respuestas de recuperación por COVID. Fortalecer los servicios para las mujeres sobrevivientes de violencia. Refugios, líneas de ayuda, mecanismos que les permitan denunciar, asistencia psicosocial, y que los gobiernos, tanto nacionales como estatales como locales, pueden hacer esta gran diferencia. Invertir en actividades de prevención a mediano y largo plazo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y recopilar los datos de sexo por COVID en esta pandemia. Estas son las referencias y, por supuesto, pues muchas gracias por escuchar estos datos bastante crudos y bastante fuertes que nos afectan a las mujeres contra la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Laura. Sin duda, un tema que demanda nuestra atención y la implementación, por supuesto, de acciones para transformar un mundo que sigue siendo muy injusto y muy desigual para las personas. ¿No? Con las legislaciones a ese respecto. Un mundo que sigue siendo inequitativo, desigual, injusto para las mujeres y las diversidades. Muchas gracias por su colaboración, maestra Laura. Y si me permiten, vamos a continuar con nuestra siguiente participante. Damos ahora la palabra a la maestra Ana Cristina Castilla Ángeles, profesora ella del Colegio de Biología del plantel 3, donde imparte la asignatura en cuarto año. Su ponencia, Mujeres en la Ciencia. Rosalind Franklin. Por favor. Muchas gracias, maestro Esteban. Muy buenas tardes a todos. Pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Ustedes me ponen la presentación o la comparto yo? Como tú gustes, maestra. Gracias. Perfecto, entonces la comparto. Sí, preferimos que la compartan para que ustedes puedan manipular las diapositivas conforme van explicando, pero aquí la tenemos para dar soporte. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, chicos, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, yo quiero compartir el día de hoy, ahora sí que a quien marcó mi vida cuando estaba yo en preparatoria, que fue enterarme precisamente de la historia de esta magnífica científica llamada Rosalind Franklin, y de la cual vamos a platicar un poquito para que ustedes también la conozcan. A ver, peques, ¿qué características debe tener la persona que desea dedicarse a la ciencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué características debe de tener? Curiosidad. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ser obsesiva. Bueno, en algunas cosas sí es bastante útil, ¿verdad? Tenacidad, diría yo. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Joven Ramírez. ¿Debe saber sobre el tema? ¿Mande usted? ¿Debe de saber sobre el tema? Conocimiento, claro. Miren, aquí junté algunas de las cuestiones que ya me han mencionado ustedes. Entre ellas, bueno, la curiosidad. La curiosidad creo que es la base, porque efectivamente, bueno, yo algo que siempre les pregunto a mis alumnos es, yo desde chica siempre me pregunté el por qué. ¿Por qué de todo? ¿No? Y creo que ustedes también en general se preguntan. Cuando observamos fenómenos que nos llaman la atención, siempre sentimos esa curiosidad, esa necesidad de saber por qué. El interés, efectivamente, el gusto por la lectura y la investigación, porque acuérdense que finalmente para poder todos nosotros, pues, entender el fenómeno, comprenderlo, pues debemos investigar y leer bastante, dedicarnos, ¿no? Tener dedicación hacia esta tarea que nos hemos colocado cada uno de nosotros.
tener responsabilidad y ser extremadamente honestos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando investigamos los resultados no nos agradan, quizá no sean los que esperamos, pero tenemos que tener siempre esa honestidad de presentarlos e incluso de hacer más investigación y saber por qué no salió, por ejemplo, un experimento, ¿no? Entonces, yo a veces les digo a los chicos que cuando algo no sale es mucho más enriquecedor porque efectivamente nos permite tener este interés, ¿no? Este interés en investigar el por qué y entonces profundizamos aún más. Efectivamente, todas estas son las cualidades que debe tener cualquier persona que desee pues estar en este mundo de la ciencia. Y efectivamente vamos a platicar, les decía, hay muchísimas mujeres en la ciencia, quienes hemos tenido el gusto de poder conocer a algunas de ellas. En mi caso, conocí a Anita Hoffman, que era, en paz descanse ya, la caróloga mexicana. Era un placer verla, cómo disfrutaba de su investigación. Seguramente ustedes han leído al respecto de otras, muchas entre ellas, bueno, la más famosa Marie Curie, pero hoy quiero presentarles a Rosalind Franklin. Para poder entender qué es esto, bueno, muchos de ustedes ya han visto, sobre todo los chicos de quinto, las biomoléculas, entonces podemos comprender perfectamente qué es el ADN. Hoy día, ustedes, jóvenes del siglo XXI, conocen perfectamente todo ya, cómo es la célula, cómo está estructurado, podemos incluso decir, ¿no?, cuál es la parte más pequeñita del ADN, pero hubo un momento en que todo esto, toda esta información era desconocida, ¿no? Y entonces muchas personas se dedicaban al estudio de esta molécula. Entonces el ADN, que es de quien vamos a hablar, bueno, es una biomolécula, es una parte, una de las 4 biomoléculas que conforman a los seres vivos. Se le llama, bueno, sus siglas significan ácido desoxirribonucleico. El nombre desoxi viene del azúcar que lo conforma. ¿Y cuál es su importancia? Pues que contiene toda la información. Yo siempre le digo a mis alumnos que imaginen que el ADN es como un gran recetario y cada hoja es un fragmento precisamente al que le llamamos gen, que nos va a permitir tener la receta o las instrucciones para construir completamente a un ser vivo. Entonces, como ven, es una molécula sumamente importante. ¿Quién descubrió el ADN? Bueno, la primera persona en observarlo fue un biólogo y médico suizo llamado Friedrich Miescher. Él trabajaba precisamente con pacientes y en una ocasión él encontró unas gasas llenas de pus de algunos de sus pacientes y empezó a tomar muestras para hacer un análisis y ese análisis precipitó precisamente una sustancia que él empezó a analizar y descubrió que pues era un material complejo que contenía nitrógeno y fósforo. No sabía qué era, él le puso el nombre de nucleína porque precisamente lo obtuvo del núcleo de las células de estas vendas y entonces pues lo refirió así, ¿no? La nucleína tiene entre, sus componentes nitrógeno y fósforo. Esto fue más o menos en el año 1869. Para 1930, otro médico, Lavenne, y su maestro Kossel, probaron precisamente que esta nucleína, pues no era nucleína, era ADN, ¿no? Realmente era el ácido desoxirribonucleico. Posteriormente, toda la importancia de esta molécula, que ustedes ya hoy conocen, se aclaró en 1953, gracias a la labor de James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Aunque, ahorita vamos a ver cómo fue la historia. Al estudiar precisamente estos patrones de refracción en las moléculas orgánicas, se pudo descifrar cómo estaba acomodada esta molécula y pudieron construir este modelo, como ven aquí en la fotografía, de lo que ustedes ya hoy ubican perfectamente como la doble hélice. ¿Cómo fue ahora sí que este descubrimiento? Bueno, pues surge con Rosalind Franklin. ¿Quién fue Rosalind Franklin? Bueno, Rosalind Elsie Franklin nace en 1920, un 25 de julio en Inglaterra. Su papá era un maestro de física
pues precisamente era una hijita de varios, ahora sí que tenía varios hermanos, y aunque ella era la segunda de 5 hijos, destaca, y así lo citan, alarmantemente, por ser muy inteligente y tener un especial gusto por las matemáticas. Acuérdense que aquí estamos hablando de 1926, ¿no? O sea, sí era un poquito alarmante el hecho de que a una niña le gustaran las matemáticas. A los 9 años se le interna, bueno, ella estaba un poco frágil en su salud y se le interna en un colegio en Sussex, cercano al mar, para que precisamente pudiera reforzar su salud, estuviera más sana, y a los 11 años ingresa a la escuela de niñas, en la que destaca pues en ciencias, en latín y en deportes. Era una chica que le gustaba pues la escuela, ¿no? Realmente las disfrutaba. Finalmente, bueno, aquí tenemos unas fotos más o menos cuando estaba de su edad. Termina la preparatoria con sobresaliente, obtiene el primer lugar en el área de química en la Universidad de Cambridge para estudiar precisamente física, química y matemáticas. Y en la época en la que ella estudiaba, las mujeres podían estudiar, pero no podían recibir su título ni ejercer su carrera. Ella no importa, ella dice yo quiero estudiar, y afortunadamente esta regla cambió en 1947 cuando se le permite a ella recibir su título. Gracias a este título, bueno, puede trabajar en algunas otras cosas que ahorita vamos a ver. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella también fue voluntaria para ser guardiana de los ataques aéreos mientras estudiaba la molécula del carbón para terminar su tesis doctoral. Y después, posteriormente, ya una vez con su título, va becada a París para realizar un postdoctorado donde perfecciona las técnicas de cristalografía, que van a ser fundamentales para encontrar precisamente la estructura del ADN, y aprende un método para sustancias orgánicas, ¿no? Entonces, esto, les digo, es esto que aprende ella, es lo que va a dar pie para este descubrimiento. Entonces, ¿cómo funcionaba esta técnica? Bueno, aplicaban un haz de rayos a una estructura y ahora sí que lo que pasaba es, pues literal se fotografiaba en un papel específico para poder, ahora sí que por difracción se podían ver las imágenes del objeto que se había puesto en medio. Entonces, gracias a eso, bueno, una vez que termina sus estudios de postdoctorado, regresa a Inglaterra y, bueno, obviamente por ser sobresaliente, regresa becada para el King's College. Ingresa como asociada de investigación en la unidad de biofísica. Entonces, ahí su jefe, que se llama John Randall, la asigna con su compañero de laboratorio, que es Maurice Wilkins, que es el que vemos aquí al lado. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, están investigando precisamente esta molécula orgánica, el ADN, y entonces empiezan a buscar, ¿no? Empiezan a ver qué es lo que hay. Hay algunas fricciones entre ellos dos, por lo que empiezan, ¿no?, a trabajar en los dos estados del ADN, un estado A y un estado B, cada quien por separado. En algún momento, Rosalind brinda una conferencia en Cambridge, donde ella habla de que probablemente el ADN fuera una doble hélice como hoy la conocemos. En esa conferencia estuvo Watson, quien pues sabe que esto es un dato importante, que pues tener ahora sí que acercamiento con ese estudio era primordial para poder pues ensamblar este modelo. Y entonces habla con Francis Crick y comentan con Wilkins, que era el compañero de laboratorio de Rosalind, pues a ver si había un poquito más de información al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Rosalind tiene esta foto, que es la famosa fotografía 51. Esta fotografía 51, pues es la prueba de la doble hélice. Entonces, en aquella época, precisamente, pues las mujeres no podían ingresar al salón de té del college, bueno, el King's College. Entonces, aprovecha este espacio donde Rosalind pues no podía ingresar para Wilkins mostrar de manera casual esta foto a Watson, ¿no? Para decirle, mira, aquí está la prueba. Entonces, esta fotografía proporcionó estos datos críticos
para que Watson y Crick pudieran construir este modelo de la doble hélice. Rosalind obviamente lo publicó. Aquí de hecho está un fragmento de varios artículos que ella escribió. Entonces ya había varios de los escritos donde hablaba de esta doble hélice. Miren, aquí les puse una animación para que más o menos todos la ubiquen. Y pues obviamente ahí hubo cuestiones de publicación en la cual pues precisamente Watson y Crick, digamos, se adelantan un poquito, y entonces pues aquí se ve, el 8 de julio de 1953, modifica uno de sus artículos por el trabajo de Watson y Crick, y bueno, aquí les traduje. Dice así: nuestra idea general es coherente con el modelo propuesto por Watson y Crick. Entonces ella, digamos que acepta que efectivamente su modelo, todo lo que ella escribió, pues era acorde a lo que se había publicado por Watson y Crick. Después de esta situación, Rosalind deja el King's College y se va a otro colegio para trabajar con el virus de mosaico. Obviamente continúan las situaciones de diferencias, ¿no?, con sus compañeros de trabajo, pero llegan a acuerdos, trabajan de una manera conjunta para encontrar precisamente la estructura, en este caso del mosaico del tabaco, que es el que estamos observando aquí, y pudieron identificar que precisamente, además de que estos cilindros parecen cilindros, estos cilindros no solamente no eran sólidos, sino que tenían un espacio, eran huecos. También se dedica al estudio del virus de la polio, el poliovirus. Y finalmente ella viaja a Estados Unidos de América y en una mañana tranquila sufre intensos dolores abdominales, regresa a Inglaterra y se le diagnostica cáncer. Entonces, ella de todos modos siguió trabajando, siguió alternando sus investigaciones con sus tratamientos para el cáncer, hasta que finalmente muere un 16 de abril de 1958 a sus 37 años. ¿Qué pasó con la investigación del ADN? Pues en 1962, vean, aquí fue, ella murió en el 58. Entonces, 4 años después, se otorga el premio Nobel pues ahora sí que al equipo, a Wilkins, Watson y Crick, por los descubrimientos en relación a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en material vivo. En ese momento ellos no mencionan a Rosalind Franklin. Entonces, pues comienza, ¿no?, a brincar esto. Una amiga de Rosalind publica un libro en 1975 que precisamente, pues, se llama La Dama Oscura del ADN, porque precisamente quieren mostrar qué fue la verdadera historia, ¿no? Cómo ella también es importante, y aunque los investigadores en su momento no la mencionaron, ella fue una parte fundamental del descubrimiento de esta molécula. Wilkins, su compañero de laboratorio, finalmente en 2003 escribe un libro donde pues la nombra, ¿no? Ahora sí que se arrepiente de no haber mencionado esta información y finalmente le da su lugar. Y pues quiero concluir ahora sí que nuestra charla con esta frase de Rosalind Franklin, precisamente, que dice: la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. En mi opinión, lo único que necesita la fe es el convencimiento de que, esforzándonos en hacer lo mejor que podemos, nos acercaremos al éxito, y que el éxito de nuestros propósitos, la mejora de la humanidad de hoy y del futuro, merece la pena conseguirse. ¿Cómo quiero cerrar esto? Pues, chicas y chicos, aprovechemos la oportunidad de que, aunque para algunas mujeres ha sido muy difícil, como en el caso de Rosalind y tantas otras científicas, pues abrirse el paso en sus momentos con las situaciones que les tocó vivir, debemos de quedarnos con su legado. Y hoy, chicas aquí presentes, visualicen que tenemos muchas más oportunidades y honremos disfrutando, aprendiendo, investigando a estas maravillosas mujeres que nos han dejado este legado.
Y aquí también están todas mis referencias y volví a colocar esta imagen porque pues es una jovencita, ¿no? Como, ahora sí que como las chicas que están aquí acompañándonos y que seguramente van a estar motivadas para continuar este legado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, profesora Ana Cristina. Vaya mensaje el que nos ha transmitido el día de hoy a todos nosotros, porque el reconocimiento es también un signo de justicia y sobre todo en una realidad en la que, por otro lado, y de manera contrastante, parece predominar, ¿no?, la invisibilización y la precarización del trabajo, del saber y de las aportaciones de las mujeres. De modo que agradecemos mucho esta colaboración, que creo que ha sido además muy emotiva escucharla, pues me permitiré en este momento hacer un balance general, una suerte de realimentación de sus aportaciones, que agradecemos muchísimo. Y desde luego, yo me voy a quedar corto porque he rescatado algunas ideas que me gustaría articular. Para empezar, pues los desafíos dentro del confinamiento, ¿no? Hay situaciones que se han exacerbado de una manera inédita. Experiencias docentes, emotivas, desde luego, muy interesantes, frescas e innovadoras, ¿no? Y yo me quedaría con este mensaje implícito en la exposición de la doctora Ochoa Hoffman, ¿no? Se vale arriesgarse y experimentar con nuevas formas de enseñanza. Hemos alcanzado a escuchar en las presentaciones de las profesoras una invitación a un continuo cambio de actitud también, desde donde es posible tomar conciencia desde las violencias que padecemos, pero también de aquellas en las que a veces participamos sin saberlo o sabiendo acerca de ellas. Ante lo cual me acerco aquí a las palabras de Bell Hooks cuando define el feminismo como un movimiento para acabar con el sexismo, para acabar con la explotación sexista y con la opresión. Y es en este sentido que desde nuestras respectivas trincheras, y lo hemos podido escuchar y percibir a lo largo de las colaboraciones y las ponencias en este hermoso encuentro, pero también saliendo de nuestra propia zona de confort, que podemos abonar a la transformación de nosotros, de nuestra comunidad, ¿no? Generando espacios seguros para continuar haciendo matemáticas, biología, ciencias en general, sin temor a ser violentadas. Con esta intervención me gustaría a continuación que abriéramos un espacio, ¿no? Abramos ahora el foro a preguntas de nuestra muy generosa audiencia. Y la dinámica es muy sencilla. Yo les pediría que levantáramos la mano, ¿no? Ahí Zoom tiene esta gran ventaja, ¿no? De que podemos levantar la mano y sabemos cuándo alguien quiere participar. Y por supuesto, aquí de eso se trata, ¿no? De darnos la voz y de escucharnos. Y en ese sentido, pues es un gusto escucharles y sobre todo en respuesta a lo que nos han presentado las profesoras. Entonces, le voy a dar la palabra a la maestra Marisela Reyes Parra. Bueno, muchísimas gracias. Aquí está mi grupo 562. Espero que participen. Están muy ad hoc las participaciones de mis tres compañeras. Y yo me cae así en el punto de venir desde la mañana, desde el evento donde estábamos compartiendo con la maestra Laura y con nuestras autoridades el premio de Sor Juana. Y hubo varias intervenciones de varias doctoras dentro de la UNAM donde nos decían efectivamente desde cuándo nace una persona, una mujer matemática, dónde está esa mujer científica. Entonces estamos viendo aquí con estas explicaciones que pues no se les permitía. Ahora me pongo yo a pensar y digo, nuestros medios de comunicación, si seguimos viendo las telenovelas, pues no hay mujeres científicas, donde si escuchamos música, pues no estamos exaltando a la mujer, siento yo que a veces la degradamos. Entonces esto va a contribuir a que las creencias de donde estamos viviendo
nos ganen. Entonces yo espero que los grupos que ahorita están escuchando vean a mujeres que somos, decían en la mañana y me encantó, aparte de ser universitarias, somos mujeres universitarias. O sea, es un, no sé cómo expresarlo, es un premio que todas mis compañeras tienen. Y de verdad, sabemos más o menos algunas de nuestras historias y hemos visto que nos ha dificultado. Y le queremos decir a los muchachos y a las muchachas, o sea, no nada más a las mujeres, de que si yo me propongo algo, si yo tengo esa pasión, ese interés donde partió la maestra Cristina, entonces yo lo voy a alcanzar. Esa muchacha que le gusta el fútbol y va a entregarse en cuerpo y alma, va a alcanzar. Entonces, eso es lo que quiero que participen, que me digan a mí en este momento, pues, ¿cómo ven a sus maestras profesionistas y universitarias? Eso me gustaría a mí escuchar. Muchas gracias. Gracias, maestra Marisela Reyes. Pues podemos dar paso precisamente a las participaciones de los alumnos que quieran en este momento abrir el micrófono, atendiendo a la alusión de la maestra Reyes Parra. Será muy grato escucharles. La maestra Giselle quiere hacer una participación también. Vamos a darle la palabra entonces a la doctora Ochoa Hoffman y posteriormente a la alumna María Fernanda García Oropesa. Por favor, doctora. Bueno, yo lo que quiero decir es que la historia de la ciencia siempre ha sido controvertida, ¿no? Y bueno, las mujeres científicas existen desde la Grecia antigua, ¿no? Tenemos la historia de Hipatia, por ejemplo, que fue sacrificada y puesta sus restos en toda Grecia para que no se atrevieran a investigar, ¿no? Entonces, pero ahorita ya, aunque todavía hay mucha violencia de género, creo que tenemos más apertura. Entonces, dentro de lo malo, tenemos apertura. Ya yo veo la facultad, por ejemplo, donde yo estudié, la Facultad de Ciencias, que en su momento, cuando yo estaba en área 1, éramos 3 personas. Ahora veo mis grupos de sexto llenos de niños, que me da mucho gusto a verlas en área 1. Ya tenemos más apertura, todavía el camino es difícil, todavía tenemos que seguir luchando, pero ya hay que considerar que han roto una brecha muy fuerte y que nada más es cuestión de que uno quiera hacerlo. O sea, yo creo que el querer es poder. Entonces, creo que la invitación de la maestra Cristina fue muy, muy acertada. Por otro lado, también, Laura, yo creo que yo me considero ser una mujer afortunada, aunque todavía en México hay mucha violencia, no soy una mujer afgana, por ejemplo. Entonces, donde no puedo mostrar mi rostro o mis manos porque si no me van a matar. Entonces, esos detalles de cómo se vive la violencia entre la mujer en otros lugares del mundo y en nuestro país, creo que es una aportación muy interesante. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias, doctora. Damos la palabra a la alumna María Fernanda García Oropesa, si eres tan amable. Buenas tardes a todos. Respondiendo a lo que la maestra Marisela pues dijo, la verdad es que yo estoy muy feliz y muy, pues no orgullosa, bueno sí, muy orgullosa de pertenecer pues a la generación que está viendo el cambio. Y la verdad estoy muy feliz de ver cada día a muchas más mujeres en todos los diferentes campos que antes se consideraban solamente masculinos. Me gusta mucho que se estén atreviendo más y todas las maestras que están presentes son pues muy grandes desde el simple hecho de haber llegado a la universidad sin miedo a que las estigmatizaran. Y la verdad es que las felicito a todas. Las presentaciones fueron muy buenas, me gustaron mucho y estoy muy feliz de haber estado y compartido esto con ustedes. Muchas gracias, María Fernanda. Y quiero comunicarles que en el chat hay sendas felicitaciones para nuestras
ponentes, además de pues signos, ¿no? de admiración, ¿no? hacia sus trabajos y hacia sus personas, ¿no? No sé si alguien más quisiera en este momento levantar la mano para externar alguna participación, algún comentario, quizás alguna pregunta para las profesoras. Mientras tanto, bueno, puedo compartir con ustedes dos comentarios que son verdaderamente conmovedores en el chat. Uno de Adriana Mañón Martínez, quien nos dice: muchas felicidades a todos los ponentes del día de hoy. Me parece que hubo aportaciones muy buenas y sin duda agradezco ver que algunas de quienes son mis profesoras no solo divulgan conocimiento en este día, sino que son el mejor ejemplo de mujeres admirables, ¿no? También tenemos el comentario de Lorena de la Rosa Dorado: muchas felicidades a todas por su brillante exposición, 3 propuestas distintas y muy reales de nuestro contexto actual. Y también, desde luego, el balance, ¿no? general de nuestra audiencia, quien muy amablemente ha seguido esta transmisión y ha sido pues también partícipe, ¿no? de este encuentro del Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. No sé si alguien más quisiera participar. Estamos, me parece, ya en tiempo, y bueno, pues a mí no me queda más que extenderles de nuevo una enorme exclamación, ¿no? Y admiración por su trabajo, por su dedicación, desde luego, y por estar en este movimiento constante, ¿no? Que es un movimiento por la justicia, por la igualdad, por la equidad. Quiero agradecerles por la invitación invaluable a moderar esta mesa, y pues no me resta más que desearles a todas, a todos y a todes muy buena noche y nos vemos próximamente. Un abrazo solidario y muy fraterno para todos. Muchas gracias, maestro Esteban. Sí, ya estamos al filo de terminar. Maestra Marve, ¿quieres hacer el cierre antes de darle la palabra a la maestra Laura para hacer la clausura formal? Sí, muchas gracias. Solo resta agradecerles a cada uno de ustedes. Los alumnos que están aquí desde la mañana, hemos tenido bastantes, estamos muy emocionados también porque pudieron estar con nosotros todo el día. Bueno, ahorita por turnos, ¿no? Pero sí hemos tenido estos alumnos que son tan valiosos para nosotros. Y de hecho, ahora sí que esta plataforma o este foro va más dirigido hacia ellos, obviamente hacia las mujeres y también a los hombres, porque también sufren de violencia. Sin embargo, como ha fluido, ha sido muy interesante, de verdad muy emocionadas y quisiéramos estar más tiempo, sobre todo estas ponencias tan constructivas para cada uno de nosotros. Pues agradecemos su apoyo, su asistencia, su participación y sobre todo estas reflexiones que se están dando, que ha sido muy interesante, de verdad. Pues con esto cerramos, maestra Lorena. Muchas gracias a cada uno de ustedes y felicidades. Claro. En este momento estoy colocando la liga de un formulario Google. Queridos alumnos, es únicamente para los profesores, ¿sí? Entonces, los profesores que nos acompañaron en esta tarde pueden ingresar a este formulario para registrar su asistencia. También, bueno, les recuerdo, algunos de nuestros ponentes nos tienen que hacer llegar la carta o el formato de autorización de imagen, ya que estas ponencias se van a retransmitir el día 10 de marzo a través del canal YouTube de nuestro plantel. Solamente aquellos que autoricen que salga su ponencia, bueno, pues se va a publicar.
Y pues no me resta nada más que decir que muchas gracias. Tuvimos una mañana muy fructífera, llena de emociones, llena de contenidos, un trabajo realmente, ¿cómo les puedo decir yo? Pues desde el corazón un trabajo lindo, con calidad. Una mañana en homenaje a la maestra Lupita Carballo, todos los ponentes dedicaron su trabajo en honor a la maestra, con unas aportaciones muy interesantes, muy diversas en torno a este día, a la situación que vivimos de pandemia, de distanciamiento, de violencia, de muchas cosas. Pero en verdad una jornada muy nutrida, a cargo de la comunidad del plantel 3. Y yo no me resta nada más que, bueno, agradecerles a todos su presencia. Y en este momento voy a ceder la palabra a la maestra Laurelena Cruz Lara, nuestra directora, para hacer la clausura de nuestro encuentro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Lorena. Profesores que estuvieron el día de hoy durante toda esta jornada que inició desde la mañana. Ya lo han dicho el maestro Esteban, tú misma Lorena, y por supuesto este sentido homenaje a la maestra Lupita Carballo. Solamente me resta agradecerles a las organizadoras, a la maestra Mónica Benítez Albarrán, a la maestra Marbella Cabrera, a Lorena de la Rosa Dorado, por esta organización en este encuentro del Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la UNAM, en este marzo 8 del 2022. Se presentaron 2 ejes temáticos: la pandemia, dificultades y aciertos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Nacional Preparatoria, y la violencia de género en confinamiento por COVID-19, tanto en las modalidades de ponencia como de infografía. Y siendo las 18:14 horas del día 8 de marzo del 2022, no me resta más que clausurar este encuentro, despidiéndome con la frase de Sor Juana Inés de la Cruz: no estudio por aprender más, sino por ignorar menos. Felicidades a cada uno de ustedes y les deseamos mucho éxito a nuestros alumnos que están allá atrás de esta pantalla y que deseamos verlos muy pronto. Hasta luego.